Hola a todos y a todas otra vez, aquí estamos de nuevo y en este segundo vídeo de la última sesión, de la sesión número 3, la mirada un poquito económica de este tipo de instalaciones de autoconsumo, ¿no? Con esto cerraríamos todo este itinerario energético que hemos recorrido, ¿no? Dándonos una vuelta por lo que son las instalaciones de autoconsumo, ¿no? En este segundo vídeo, un poquito más práctico, lo que pretendo es enseñaros algún ejemplo que son algún ejemplo de mayor potencia, de mayor dimensionamiento y sobre todo por una razón de ver pues, casos de éxito que estén funcionando, que estén funcionando energéticamente bien, técnicamente bien planteados, económicamente pues que tengan algún interés y que veáis de alguna forma pues que hay un futuro o unas posibilidades ilusionantes si se plantean bien las cosas y se trabajan bien las instalaciones, los cálculos y las conclusiones. Así que nada, sin perder más tiempo, os enseño este ejemplo y vamos allá. Se trata de una escuela pública ubicada en Navarra y el primer paso fue analizar cuánta energía eléctrica consumen y cuándo consumen esa energía eléctrica, ¿no? Las dos cuestiones, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues ahí veis los datos de facturación, de consumo de energía eléctrica de un año tipo de la escuela, ¿no? Que podéis ver el total en concreto, ¿no? Esto es gas, nos olvidamos de esto ahora mismo y podéis ver ahí, ¿no? El consumo eléctrico de la escuela a lo largo de un año son 110.000 kilovatios hora eléctricos, ¿no? Y en segundo lugar es importante también el analizar un poquito la temporalidad de este consumo. Ya veis qué tipo de carga tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque buena parte del consumo pues es el uso de la escuela, pero sobre todo iluminación, ¿no? Y ya veis que baja en las épocas en que hay más luz natural o más radiación solar, ¿no? Si queréis. Justo al contrario de lo que va a ser nuestra instalación, que no sé qué potencia tendría que tener, pero tendrá una curva justo opuesta, ¿no? Y en medio nos encontramos, a la hora de dimensionar esto, pues precisamente esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la potencia de instalación que tenemos que plantear en esta escuela para no pasarnos hacia arriba y no quedarnos cortos? Si nos quedamos cortos, realmente no hay error en ese sentido, ¿no? Porque, se aprovechará al 100%, pero por decirlo así no habremos aprovechado todo lo que podríamos. Y si nos pasamos, pues estaremos haciendo una sobreinversión que luego tendrá menos amortización económica porque esa energía que sobre no se podrá compensar justo en la zona de verano, ¿no? Con las facturas. Entonces esto sería un poquito el punto de partida, ¿no? 110.000 kilovatios hora al año y luego 72 toneladas de CO2 emitidas como consecuencia de este consumo energético, ¿no? Ya habéis visto, ¿no? Aproximadamente 110.000 kilovatios hora al año, que eso si no hay modificación en los usos o en las tecnologías utilizadas, pues entre comillas la energía se mantendría constante a lo largo del tiempo. Eso a nivel económico, pues en el año de referencia que se estudió eran 22.000 o 23.000 euros al año, que eso es evidentemente fluctuante, cambiante en función de los precios de energía, ¿no? Si veis ahí un poquito ya en detalle lo que es un día tipo en el consumo energético de la escuela, aparecen dos gráficas pues porque hay dos líneas de alimentación eléctrica en la escuela, ¿no? En primer lugar, da igual el nombre, al fin y al cabo, iluminación y fuerza de las aulas, veis un poquito el perfil de consumo que tiene. Bueno, es una curiosidad, si no tenéis constancia de este tipo de instalaciones, pues ya veis un poquito cómo se consume, ¿no? Pero del orden de picos de 35, casi 40 kilovatios y en una media pues podríamos establecerlo en veintitantos kilovatios hora la media de consumo eléctrico para lo que es iluminación y fuerza de las aulas, ¿no? Y en otro lugar tiene una segunda línea que en este caso pues tiene picos de casi 15 kilovatios con una media de 12 o 13 kilovatios y ya veis, ¿no? 12 kilovatios aproximadamente de media más 25 de media sería el consumo total. Estamos hablando de, pues quizás de media 37 kilovatios o alguna cosita de ese estilo. Y con picos que pueden alcanzar, pues ya veis aquí, ¿no? 30 y tantos más 10, casi 15,
Estamos hablando de casi 50-60 kilovatios de potencia pico máxima utilizada en la escuela, ¿no? Sí que es importante, antes de seguir, pero recordar una cosa, ¿no? Que ya os lo he comentado antes, ¿eh? Estos son los consumos con las circunstancias actuales. Imaginaros que en el futuro cambiasen la iluminación a tecnología más eficiente, una tecnología LED, por ejemplo, pues las potencias y consumos de la escuela modificarían, digamos, los cálculos que hagamos ahora. Por lo tanto, es importante tener esto como presente o como una referencia a la hora de hacer hipótesis de futuro, ¿no? Con el perfil de consumo claro, se puede plantear pues lo que yo denomino un día tipo o incluso un mes tipo, ¿no? Es decir, hay al fin y al cabo una temporalidad o una especie de, no sé si decirlo así, trazabilidad. Es decir, ya no son 110 kilovatios hora eléctricos al año, sino que mes a mes esto cambia. No es lo mismo un mes de verano que un mes de invierno en este caso, porque hay una temporalidad en el uso, y no es lo mismo un día entre semana que un día de fin de semana. Es decir, analizar el perfil de consumo de un sitio se puede plantear de una forma detallada y compleja, ¿no? O se puede simplificar, ¿no? Pero bueno, os habéis hecho una idea de que hay que tener esta información presente. A partir de ahí lo que se hace es plantear hipótesis de instalaciones. ¿Qué ocurre si coloco 20 kilovatios pico de instalación fotovoltaica, 40, 60, 80, 100 kilovatios pico, ¿no? ¿Qué ocurre? Y trasladar eso a través de una hoja de cálculo en cuanto a cuánto se autoconsume, cuánto se inyecta a la red, ponerle un precio a lo que te ahorras por autoconsumir, poner un precio a lo que se inyecta a la red y hacer balances económicos de las diferentes hipótesis que te puedes poner encima de la mesa, ¿no? En este caso concreto lo que se planteó fue como conclusión una instalación de aproximadamente 65 kilovatios pico, en concreto son 330 vatios pico por módulo por 196 módulos fotovoltaicos, ¿no? Y se colocaron en una instalación en el campo fotovoltaico sobre una cubierta del frontón que existe. Se colocaron de forma coplanar o superpuesta, no tienen resistencia al viento y por otro lado pues quedan estéticamente más integrados, ¿no? En concreto la cubierta tiene una inclinación de 9 grados y una orientación hacia el suroeste de 20 grados, o sea, una desviación respecto al sur de 20 grados, ¿no? Con esta hipótesis, que es la que finalmente se ha planteado, podéis ver ahí la curva de producción eléctrica que se espera tener en esa instalación, ¿no? Ya con un módulo, con una eficiencia concreta, una ubicación concreta, una orientación e inclinación concretas, ¿no? Y veis ahí un poquito las dos gráficas, ¿no? Lo que sería el perfil del año y la producción, ¿no? Sí que os quiero comentar algunos detalles muy breves, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? En el caso de junio-julio, al ser julio-agosto, al ser una escuela, pues evidentemente pues está casi cerrada y ya veis que los consumos podíamos identificarlos como del orden de 4.000 kilovatios hora esos 2 meses, ¿no? Por mes. Que es justo cuando más producción solar hay, ¿no? Como podéis ver, ¿no? Que se está llegando prácticamente a 10.000 kilovatios hora, ¿no? Entonces, esto sería, hay que hacerlo con una hoja de cálculo, pero os puedo explicar básicamente, ¿no? Estos 2 meses, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estos 4.000 kilovatios hora que se consumen al mes, pues prácticamente 2 o 3.000 casi se van a autoconsumir y 1.500 pues serán los consumos por cuando no hay radiación solar, ¿no? Vamos a decir por la noche para que nos entendamos, ¿no? Y de estos 2.500 que he dicho que se van a autoconsumir, pues sería, digamos, la parte esta de la columna, y luego tendríamos aquí otros 7.000 básicamente, compensar esos 1.500 de la factura que va a existir por la noche, pues evidentemente aquí, por decirlo así, esta instalación estaría sobredimensionada, entre comillas, o, dicho de otra forma, estos 2 meses hay una parte económica de la energía que se va a inyectar a la red que se va a regalar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el resto del año, sí que el resto del año, pues está la cosa equilibrada. Es decir, bueno, hay que hacer un cómputo general de lo que ocurre en la instalación mes a mes,
pero al final llegas a una conclusión con una hoja de cálculo al año, ¿no? Entonces, en esta conclusión hemos llegado que 65 kilovatios podría ser una cifra razonable, pese a que hay 2 meses que ya os digo que se va a regalar parte de la energía inyectada porque no se va a poder compensar con el término de energía de las facturas, ¿eh? Entonces, esta hoja de cálculo hay que plantearla mes a mes, pero luego hay que hacer un conjunto de lo que ocurre a lo largo del año, ¿no? Con este planteamiento, pues bueno, se hace una simulación en un programa, en cualquier programa o software de cálculo, ¿no? Y podéis ver ahí un poquito lo que nos da, ¿no? Ya veis un poquito, este dato es interesante, ¿no? Siempre en las instalaciones solares, 1.418 kilovatios hora por kilovatio pico instalado y al año, ¿no? Es decir, ¿cuánta energía me está diciendo esto? ¿Cuánta energía, cuántos kilovatios hora me va a producir cada kilovatio hora de potencia que instale, ¿no? En estas condiciones, esta ubicación, etcétera, ¿no? Y al final te da, bueno, el total de la producción esperable, que era del orden de 93.600 kilovatios hora año, que veis ahí, ¿no? 93,6 megavatios hora año, y con su gráfica de producción, etcétera. Ya como detalle también, incluso aunque no sea una cuestión económica, el rendimiento de las instalaciones, ¿no? El rendimiento de las instalaciones, lógicamente, ya sabéis que en verano, cuando la temperatura ambiente y la temperatura del módulo fotovoltaico es mayor, el rendimiento de la instalación es peor porque pierden eficiencia, ¿no? Y veis aquí un poquito cómo los módulos, pues bueno, al final tienen peor rendimiento en los meses de verano que en invierno, ¿no? Un poquito respondiendo a esa pregunta, ¿no? A nivel de inversión necesaria para plantear la instalación de los 65 kilovatios pico que hemos visto idónea para esta escuela, pues bueno, básicamente las partidas principales las podéis ver en este listado, en este pequeño presupuesto, que veis ahí una estructura prevista de aluminio sobre la cubierta de panel sándwich de la escuela, del frontón de la escuela, la partida de los módulos fotovoltaicos que estáis viendo ahí, los inversores, un sistema de monitorización para ver vía online o lo que son los parámetros de producción de los inversores. Al final se instalaron tres inversores de 25 y 15 kilovatios cada uno, en trifásico, porque ya sabéis que más de 15 kilovatios exige que sea trifásico. Y bueno, pues online se puede visualizar, pues eso, las producciones, alarmas, reactivar o rearmar un inversor, etcétera, ¿no? Una partida para cuadro eléctrico, conductores eléctricos, los conectores, seguridad y salud, etcétera, ¿no? Al final, el total de inversión prevista pues eran 56.000 euros, que con el 21% de IVA pues estaban en 60 y casi 68.000 euros, IVA incluido, como inversión necesaria para la instalación de 65 kilovatios pico, ¿no? En este caso concreto, al ser una escuela y ser una gestión, es decir, la escuela es propiedad de un ayuntamiento, de una entidad pública, a través de las ayudas del Gobierno de Navarra, pues se solicitaron ayudas y se consiguió 37.000 euros de subvención o de ayuda, ¿no? Con lo cual, como inversión neta necesaria, en este caso concreto, fueron 30.575 euros, ¿no? Ya sé que estas circunstancias no las tiene todo el mundo, ni todas las entidades o empresas u organismos, pero bueno, estoy contando un caso concreto real, ¿no? Para que veáis un poquito, ¿no? Entonces hemos dicho que, vale, esta sería la inversión a amortizar. La energía producida, hemos dicho que se espera que sean 93.600 kilovatios hora. Mes a mes sabemos lo que va a producir, pero como conocemos perfectamente el perfil de carga, se ha identificado que 56.160 kilovatios hora de estos 93.000, esta parte se va a consumir, ¿no? Aquí veis, autoconsumida en directo, entre comillas, y el precio, el valor económico de esto que se autoconsume, pues depende de cuánto se paga el kilovatio hora en la factura, ¿no? Entonces, con el impuesto eléctrico y con el IVA, estamos hablando del orden de 0,12 euros kilovatio hora, aunque ya veis ahí que hay 3 periodos porque es tarifa 3.0, etcétera, ¿no? Entonces este dinero vinculado a la energía que se autoconsume en directo, a estos 56.160 kilovatios hora al año,
supone al año 6.778 euros, ¿no? Esta energía a este precio supone este dinero, ¿no? Luego se contempla esto que os he dicho antes, ¿no? En verano hay una energía que no se puede, no ya autoconsumir en directo, sino ni siquiera compensar con el término de energía de las facturas. Pero bueno, se cuantifica en 9.400 kilovatios hora que entre comillas se va a regalar, ¿de acuerdo? Y finalmente lo que se inyecta a red, que sí tiene compensación económica, son 28.040 kilovatios hora al año, que el precio de compensación son 0,05 euros el kilovatio hora. Es decir, como esto es para compensación, tiene un precio parecido a lo que sería pool, así está identificado, o sea que estos 28.040 kilovatios hora tienen un valor anual de 1.400 euros al año. Es decir, sumando lo que se autoconsume en directo, que tiene un valor más interesante, más lo que se compensa en las facturas, incluyendo incluso lo que se regala, pues se obtendría como ahorro 8.180 euros al año en los términos de energía de las facturas. Es decir, si tenemos que, en este caso concreto, amortizar o rentabilizar, si queréis, la inversión neta, que eran 30.575 euros, obteniendo 8.000 y pico euros al año de beneficio, se obtiene una amortización neta de apenas 4 años, ¿no? Sin incluir ningún análisis financiero complejo, ¿no? Es decir, es una cifra que se podría definir como espectacular, que evidentemente no todas las circunstancias o no todos los casos tienen estas ventajas, ¿no? Sobre todo el tema de... hay dos ventajas respecto al caso que hemos visto anteriormente de una vivienda, ¿no? Que era el ejemplo más penalizado, ¿no? En este tipo de análisis, ¿no? En este caso, ¿qué dos ventajas hay? O tres, diría, tres ventajas, ¿no? Sería, en primer lugar, el hecho del factor de escala, es decir, que hay una cuestión en cuanto a qué hay que invertir, cuánto dinero hay que invertir por cada unidad de potencia instalada, ¿no? Cuántos euros por cada kilovatio pico instalado. El segundo elemento de ventaja son las ayudas y el tercer elemento de ventaja es que se autoconsume en directo o en streaming buena parte de lo que se está produciendo. Sí que me parecía importante reforzar un concepto que lo he mencionado de pasada, ¿no? El factor de escala. Es decir, una instalación fotovoltaica, cuanto mayor sea, cuanta mayor potencia tiene, cuanto mayor número de módulos o potencia pico, como queréis entenderlo, el precio de inversión o el coste de inversión necesario por cada unidad de potencia se va reduciendo y notablemente, ¿no? Casi de forma exponencial, ¿no? Y es un tema importante, es decir, hemos visto en estas sesiones, en este curso, un poquito un ejemplo, el más sencillo, ¿no? Que era una vivienda de 1,25 kilovatios pico y veíamos que, bueno, que la inversión necesaria quizás la podíamos estipular en 3.500 euros, con lo cual, dividiendo la inversión, los 3.500 euros, entre la potencia pico, entre 1,25, nos daba un ratio, ¿no? que se utiliza mucho en el sector, ¿no? Que es el precio euro kilovatio pico instalado, ¿no? Que es un indicador un poquito para comparar, ¿no? Instalaciones, ¿no? Todo incluido en ese precio, lógicamente, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Os he puesto ahí en una hoja de Excel un poquito unos ejemplos que me ha tocado a mí personalmente gestionar últimamente, pues para que veáis cómo el factor de escala, pues eso, va cambiando y es una cosa a considerar, ¿no? No, lo que os voy a enseñar en la hoja Excel no es ciencia y no es más que la experiencia personal que me ha tocado vivir últimamente, ¿no? Os he puesto ahí el ejemplo que hemos estudiado, vivienda B le he llamado, 2,8 euros el kilovatio hora, es decir, dividiendo los euros totales invertidos entre la potencia pico instalada, me da 2,8, ¿no? Y es un indicador, y este indicador me sirve para comparar diferentes posibles instalaciones o de diferentes posibles lugares, ¿no? Eso es otra vivienda que me ha tocado, que en este caso, en vez de 1,25 kilovatios de potencia, tiene 3 más el doble. Sin embargo, la inversión, ¿veis? El euro kilovatio pico instalado, este indicador va bajando, ¿no? De 2,8 a 1,6. No aumenta proporcionalmente la inversión necesaria. Esto es una nave de taller de 5,44 kilovatios picos instalados con una inversión de casi 6.500 euros y otra vez iba bajando el indicador, ¿no? Esto es un polideportivo A con 13 kilovatios.
Esto es una residencia para personas mayores con 18 kilovatios y veis ahí el indicador, ¿no? Como va bajando a 1,3, ¿no? Una residencia B con 20 kilovatios, en este caso no bajaba, pero bueno, más o menos ya veis un poquito que se mantenía ahí el rango de precios, ¿no? Y luego aquí la escuela ahí que hemos estudiado antes, de 65-66 kilovatios, veis que la inversión necesaria pues, ha ido bajando, el euro kilovatio pico baja hasta 1, y otra escuela con una inversión mayor, una instalación mayor, casi 100 kilovatios, veis ahí rozando la muga, digamos, para saltar de compensación a venta de energía directamente, pues bajaba el euro kilovatio pico a 0,9, ¿no? Este es un poquito un indicador que se utiliza en el sector para identificar cuál es el precio por unidad de potencia instalada, incluyendo todo lo que os he comentado, ¿no? Y en este caso, en estos casos concretos, así muy sencillo, ¿no? Las ayudas, pues a título personal hemos dicho que la desgravación fiscal quizás puede ser del 25% y el resto de casos que hemos visto son edificios públicos que han tenido sus correspondientes ayudas del Gobierno de Navarra. Con lo cual aquí vemos las inversiones netas y los ahorros en dinero esperados proporcionales a la energía, digamos, producida, ¿no? y los payback, ¿no? Os he puesto aquí una gráfica para que veáis un poquito lo que os estoy expresando, ¿no? En esta gráfica podéis ver en el eje vertical, ¿no? Lo que sería el periodo de amortización neto sin incluir ningún factor cambiante ni variable a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, muy sencillo, ¿no? De 0 años a 14 años, ¿no? Y en el eje horizontal podéis ver de menos potencia de instalación a más potencia de instalación, ¿no? Entonces, en el caso que hemos estudiado en el curso, que es el más sencillo, casi entre comillas, el más pequeño, que se puede plantear, veis que la amortización pues quizás salía a 13 años, pero conforme va aumentando el tamaño de la instalación o la potencia pico instalada, veis que las amortizaciones van bajando, ¿no? Eso es un poquito también una cuestión interesante a tener en cuenta, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero es que claro, aquí hay instalaciones, esta franja que estamos viendo aquí, ¿no? Que sale amortizaciones de 3 o 4 años que tienen prácticamente el 50% de subvenciones, o tuvieron, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero imaginaros que no las hubiesen tenido, pues bueno, la amortización sería el doble, es decir, en vez de 3 o 4 años serían 6 u 8 años, ¿no? En cualquier caso la curva sí que iría descendiendo, como estáis viendo, ¿no? ¿Qué os voy a decir en cuanto a las ayudas? Pues que lógicamente pues hay que plantear bien las cosas para aprovechar las oportunidades que existan. A grosso modo han existido ayudas a fondo perdido, por ejemplo, del Gobierno de Navarra, tanto convocatoria para empresas como para entidades locales, como deducciones fiscales a título personal que ya he citado, ¿no? Hay otro tipo de ayudas en algunos ayuntamientos como deducciones fiscales al impuesto de bienes inmuebles, al IBI, ¿no? Que se llama. Y incluso en algunos casos no tan habituales, pero incluso hay otros municipios que tienen ayudas también a fondo perdido complementarias a lo que acabo de decir, ¿no? Lo único que tengo que decir al respecto es que lógicamente hay que aprovechar las posibilidades y oportunidades que existen en cada momento. ¿Cómo mejorar la tercera de las claves, ¿no? Autoconsumir proporcionalmente más en comparación a lo que produce la instalación. Bueno, pues yo diría que claramente lo que hay que hacer es diseñar la instalación a medida de lo que realmente se necesita según el perfil de consumo. Es decir, diseñar el traje a medida del cuerpo y no estirar el cuerpo para que encaje en el traje, ¿no? Y digo esto porque realmente esa es para mí la clave fundamental. Existen por ahí pues confusiones, preguntas, debates al respecto, ¿no? Por ejemplo, las baterías. Bueno, pues se puede plantear técnicamente una instalación con baterías, sí, desde luego, pero económicamente yo veo que es difícil que la instalación de baterías sea algo realmente interesante desde el punto de vista económico, dejando aspectos medioambientales de lado, ¿eh? Porque si os dais cuenta, el ejemplo que os he puesto de la escuela, ¿no? Cada unidad de energía autoconsumida eran 12 céntimos de euro, ¿no? Y en lugar de autoconsumir eso, si se inyecta a red, en lugar de ahorrar 12 céntimos, ahorras 5 céntimos, de manera que realmente la justificación de cualquier medida, sean baterías o otro tipo de elemento, es la diferencia. Es decir, en lugar de inyectar a red y recibir 5 céntimos en compensación,
Imaginaros que plantees pues, colocar una batería, ¿no? Pues lo que te estás aprovechando económicamente sería la diferencia, ¿no? 12 céntimos que obtendrías el autoconsumo menos 5 céntimos sin lo inyecto a red son 7 de diferencia. Es decir, tiene que justificarse la medida que yo planteé para que con esos 7 céntimos de ventaja que obtendrían en el caso de la escuela que habéis visto, esos 7 céntimos por kilovatio hora de ventaja que obtendría acumulándolo, por ejemplo, en unas baterías, eso se justifique. Entonces, si planteáis eso así y veis cualquier tipo de batería, la vida útil que tiene, el mantenimiento que tiene, es decir, el coste económico, tanto de inversión como de mantenimiento a lo largo de su vida útil, y lo dividimos entre los kilovatios hora, las unidades de energía que puedes acumular en esa batería a lo largo de su vida útil, puedes comprobar que sale ese ratio más alto que esos 7 céntimos de euro el kilovatio hora. Con lo cual, desde el punto de vista económico, no me parece una idea a priori, una idea razonable. Otra cuestión es que técnicamente en algunas circunstancias sea interesante por cuestiones ajenas a lo que estoy aquí comentando, ¿no? Otra posibilidad sería, bueno, gestionar el encendido de equipos, ¿no? En vez de inyectar a red, pues pongo en marcha determinados equipos que pueda aprovechar esa energía de forma autoconsumida o en streaming, en directo, ¿no? Como estoy diciendo, ¿no? Bueno, pues es la misma respuesta, ¿no? Son 7 céntimos de euro el kilovatio hora en el ejemplo que he puesto que se tienen que justificar, ¿eh? Es decir, si alguien pone en marcha una resistencia eléctrica en un depósito de ACS porque dice que sobrecalentando ese depósito luego evitaría pues que se encienda una caldera o lo que fuera, tiene que justificar eso que está planteando con esta cuenta de la ventaja de los 7 céntimos el kilovatio hora en el ejemplo que he puesto para que me entendáis, ¿no? En cualquier caso, yo veo que esas soluciones a nivel económico y de forma genérica, voy a decir que es complicado que encajen, ¿no? No digo que sea imposible, digo que es complicado y estoy generalizando y dando una respuesta muy global, ¿no? Para mí la clave es diseñar las instalaciones ad hoc, ¿no? El traje a medida del cuerpo, ¿no? Esa es la clave. Y sí que veo mucha potencialidad de aprovechar más lo que se autoconsume en directo, en streaming, y eso sí que me parece una de las claves que hay que exprimir, es plantear las instalaciones con autoconsumo compartido, porque es la misma instalación que tú plantearías haciéndolo entre varios edificios o contratos consumidores eléctricos. Lo que haces es que en streaming, en directo, puedes, digamos, aumentar la energía que se está autoconsumiendo y compartir de esa forma los beneficios de que casi todo se aproveche y casi todo, digamos, tenga ese valor de esos 0,12 euros el kilovatio hora que acabo de comentar, ¿no? Conclusión. La pregunta del millón. Si las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico son rentables o no, en cuánto tiempo se amortizan, eso que no paráis de preguntar. Yo al menos me conformo con haberos dado alguna idea de cómo se puede analizar esto y haberos dado alguna idea de cómo se puede optimizar. Pero responder a esa pregunta, eso ya me parece que es cosa vuestra.